Bueno, como hemos venido comentando, Rusia aceptó un alto al fuego limitado, detendrá por 30 días ataques contra infraestructuras energéticas en Ucrania, esto luego de la conversación telefónica que tuvieron hace 24 horas los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin. Sin embargo, el día de hoy, en una conferencia desde Helsinki, Finlandia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que no estaba enterado y hoy él mismo va a conversar con Donald Trump, pero también Zelensky dijo otra cosa, que no reconocía como parte de Rusia los territorios que en estos momentos están bajo control de las Fuerzas Armadas de ese país. Vamos a hablar de todo ello con Ricardo Ortiz Esquivel, internacionalista, columnista de Excelsior. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Un abrazo, Pascal. Muchas gracias por invitarme de nueva cuenta y antes que nada felicitar a todos en el periódico por un aniversario más, 108 años, y te agradezco mucho por ser parte, que me permita ser parte de esta historia también. Pues Gracias. felicidades a ti también, Ricardo. Oye, bueno, pues esta conversación duró más de 2 horas, ¿verdad? Según se ha dado a conocer entre Trump y Putin. Duró 2 horas y media, por ahí escuchaba algunos periodistas aquí en México decir que fue 1 hora y media, no, fueron 2 horas y media y se llevó a cabo casi a las 5 de la tarde tiempo Moscú. Creo que en Washington eran aproximadamente las 7 de la mañana, una cosa así, y fueron varios temas los que se tocaron en esa llamada. Llama la atención que algunos que hemos estado, temas o subtemas, que conceptos que hemos estado escuchando mucho en los últimos días, no se hayan tocado. Pero bueno, hay muchísimos, diría yo, muchos temas dentro de esa llamada telefónica, las cuales no quedan claros si se ha avanzado mucho o nada, es la realidad. Bueno, ahora la propuesta es que dejen de atacar Rusia y Ucrania las instalaciones energéticas o de energía del otro país. Sí, eso es lo que se resolvió el día de ayer, lo que se resolvió. El presidente Vladimir Putin mandó una orden al ejército ruso de no atacar infraestructura energética de Ucrania. También se está trabajando en un cese al fuego en el Mar Negro y se están creando algunos grupos, es lo que pude ver ayer, que ya están creando grupos para negociaciones de alto alcance. Sin embargo, lo que he estado viendo también estas últimas horas, Ucrania sigue atacando depósitos de petróleo, depósitos de combustible, muy dentro del territorio ruso. El día de hoy el portavoz del Kremlin pues hablaba un poco sobre eso, un poco preocupado porque Ucrania no está respetando eso. Putin no va a atacar, por lo que sé, estas estructuras, esta infraestructura energética, porque realmente es lo que más le ha pegado a Ucrania en estos 3 años de guerra, así es. Bueno, y luego lo de Zelensky, ¿cómo entenderlo? Que pues no se dé por enterado de este acuerdo y que diga que no va a reconocer que como parte del territorio ruso las zonas ocupadas de territorio ucraniano por parte de las fuerzas rusas, porque yo creo que sin eso no va a haber realmente posibilidades de avanzar hacia una solución. Bueno, la realidad es que Zelensky está ganando tiempo en todo lo que está sucediendo actualmente con estas negociaciones, y esto lo hemos venido hablando desde hace meses, en donde Rusia no va a dar ningún tipo de concesión. Ujú. Lo que Rusia está buscando es que se le respete el anexo de las 4 regiones rusas que ha anexado más Crimea, y es de llamar la atención que esta llamada telefónica se da en el aniversario del anexo a Crimea. El presidente Zelensky me parece también pues, que está jugando un poco con todo eso, ¿no? Obviamente que está enterado de la llamada de Donald Trump, creo que es un evento internacional muy importante. Yo lo veo que está ganando más que nada tiempo y está tratando de hacerle saber a Estados Unidos, a Rusia, que no va a aceptar esos términos, pero si nosotros nos ponemos a ver el país que está mejor favorecido, el país que está en una mejor postura, en una mejor posición, es Rusia. Entiendo que el presidente Zelensky, hay que decirlo así, no lo va a aceptar, pero realmente si se queremos llegar a un acuerdo de paz como tal, pues tal vez lo tendrá que aceptar y aquí podríamos volver a comenzar
con todo este tema de las sanciones, con este tema de que Ucrania tal vez no va a aceptar un cese al fuego, y es donde se van a tambalear las negociaciones. Creo que Estados Unidos ha sido claro. Creo que Estados Unidos tampoco no entiende lo que es la soberanía ucraniana, no entiende lo que es la protección de este tipo de territorios tan importantes para Ucrania, pero en definitiva, creo yo que tarde o temprano Ucrania tendrá que dejar ir ese tipo de territorios para llegar a un acuerdo para recibir seguridad, ¿cómo se llama? Recibir seguridad por parte de Estados Unidos en caso de que haya un ataque. Entonces, creo que la llamada es productiva, Pascal. Creo que Zelensky entiende las cosas perfectamente, pero realmente no estamos viendo como tal un cese al fuego. Todavía falta, yo creo que diría yo, 2, 3 semanas para poder llegar a ver si vamos a tener una negociación como tal con las tres partes. Bueno, la llamada Zelensky-Trump, ¿cuándo va a ser? Se supone que hoy, ¿no? Pero no sé qué hora. Tengo entendido que va a ser un poco más tarde. Sí, ya lo confirmó la Casa Blanca que va a ser el día de hoy. Creo que va a ser como en aproximadamente 2 horas aproximadamente. Entonces, también va a hablar Donald Trump con el presidente Zelensky. Yo creo que le va a hacer saber lo que pudo hablar con Donald Trump, que es muy entendible lo que hablaron. Creo que no hay muchos cambios en lo que se ha hablado en las últimas semanas, pero sí, yo creo que le va a hacer saber los puntos que vio y lo que quiere Zelensky. Pero insisto con esto, y yo creo que tal vez también estarás de acuerdo. Ucrania no tiene mucho margen de maniobra, no tiene muchas opciones para poder negociar con Estados Unidos, especialmente con Rusia. Ujú. Creo que los contactos se van a dar también a finales de esta semana en Arabia Saudita, Sí. y creo que también con funcionarios ucranianos. Es la información que tengo más detallada en estos momentos sobre eso. Ya, otra cosa que me generó una duda es que ya ves que Estados Unidos dijo que una vez que lleguen a un acuerdo van a volver a proporcionarle a Ucrania la información de inteligencia, que sin ella pues los ucranianos no se pueden defender en caso de un ataque, pero Putin, según la transcripción de la conversación, o según las notas y las versiones que aparecieron al respecto, puso también eso como condición, que Estados Unidos ya no le proporcione información de inteligencia a Ucrania. ¿Tú qué has leído? Desde antes de que se llevara a cabo esta llamada, y yo lo he venido viendo desde hace meses, es lo que ha estado pidiendo Rusia, que a Ucrania no se le proporcione ayuda militar, y esto también va para todo Occidente. Sí, en la transcripción, en la prensa rusa, especialmente en las agencias estatales, se tocó ese tema, enfatizando y pidiéndole al presidente Donald Trump que no se le envíe ayuda militar armamentista ni tampoco de inteligencia. Lo que llama muchísimo la atención en todo esto es que desde la Casa Blanca enfatizan o hacen saber que este tema no se tocó. Entonces, es un poco confuso, pero al estar leyendo al menos 4 periódicos rusos, sí se habló sobre eso en la llamada, y creo yo que por lo que pude ver, se ha tocado muchísimo esa parte de la llamada en toda la prensa rusa, porque no queda claro si Donald Trump estará así que suspendiendo o pausando completamente de nuevo esta ayuda militar. Por el momento, y por lo que sé, se restableció y se sigue entregando ya ayuda militar y también ayuda de inteligencia, que es prácticamente lo más importante. Pero desde el lado ruso sí se sabe que se tocó ese tema. Donald Trump lo ve de otra manera, que no se tocó, pero es prácticamente lo que he podido ver sobre eso, pero sí se tocó en ese punto en Oye, me dice nuestro específico. compañero Andrés Becerril de Excelsior, que nos está escuchando, que ya Trump informó a través de su red social que ya se dio la llamada con Zelensky. Entonces hay que estar atentos a lo que divulgue la Casa Blanca sobre esta comunicación. Me dice que fue antes de las 10 de la mañana, es decir, son 10:23, hace unos minutos, pero ya se dio la llamada telefónica y a ver pues cuál es el resumen que entregan tanto Washington como Kiev, porque es clave, ¿no? Es clave si Ucrania acepta esos términos del cese al fuego contra instalaciones de energía, es una cosa, y si Ucrania dice no, pues no lo acepto por tal o cual razón, pues es otra cosa distinta. Así que vamos a ver, creo que aquí nuestra compañera Verónica Tiscareño nos está proporcionando una versión de esto.
Es de la reportera y conductora de CNN, Caitlin Collins, que dice, a ver, para facilitarlo, vamos a traducirlo rápido. Trump dice que tuvo una llamada de 1 hora con Zelensky y gran parte de la discusión se basó en la llamada realizada ayer con el presidente Putin para alinear tanto a Rusia como a Ucrania en términos de sus solicitudes y necesidades. Esto con base en lo que publicó Donald Trump en su red Truth Social, en el que dice que ya terminó la llamada con el presidente Zelensky de Ucrania. Duró aproximadamente 1 hora. Buena parte de la discusión se basó en la llamada de ayer con el presidente Putin para alinearlos a ambos, Rusia y Ucrania, alinearlos en términos de sus peticiones y necesidades. Estamos encaminados, dice Trump en esta comunicación. Le pedirá al secretario de Estado Marco Rubio y al asesor de Seguridad Nacional Michael Waltz que nos den una descripción precisa de los puntos discutidos. Esta declaración se dará a conocer en poco tiempo, en pocos minutos. Es lo que dice el mensaje de Trump. Así que, bueno, vamos a esperar qué es lo que informa el Departamento de Estado. No tengo información de que ya se haya dado a conocer ese comunicado, pero en todo caso, pues aquí lo llevaremos en imagen en cuanto se produzca. Pues Ricardo, atentos entonces a lo que suceda ahora a partir de esta conversación entre Trump y Zelensky. Creo que nos falta todavía el comunicado del Departamento de Estado y lo que diga Zelensky al respecto para poder sacar alguna conclusión. Te pido una disculpa, pensé que iba a ser un poco más tarde lo que había leído, pero gracias por la aclaración. Y sí, estoy aquí atento a lo que pueda suceder en esta llamada telefónica, que creo que, como bien comentas, va a ser prácticamente un poco sobre la llamada que se dio ayer, explicando los conceptos y los puntos. Pero toda falta para que lleguemos a un cese al fuego es lo que yo veo, y porque Rusia realmente está pidiendo concesiones, está pidiendo lo que realmente quiere, pero estoy aquí atento, Pascal, y sabes que te agradezco muchísimo el tiempo que me das para hablar. No, al contrario, yo te agradezco a ti, Ricardo. Estoy viendo el último mensaje del presidente Zelensky hace 55 minutos, no se refiere a esto, reseña la conversación que tuvo con el primer ministro de Finlandia, país en el que está de visita, pero no dice nada de la llamada telefónica con Trump, así que estamos en espera de conocer todos los detalles de esa conversación. Muchas gracias, Ricardo. Abrazo, un bonito día. Gracias a Ricardo Ortiz. Bueno, pues en todo esto, en los pasos que se están dando hacia una solución del conflicto entre Ucrania y Rusia, derivado de la invasión a gran escala que realizó Moscú del territorio ucraniano hace ya 3 años, más de 3 años, el 24 de febrero de 2022.